Muy bien. Entonces vamos a ver ahora el concepto de superficies cuádricas. Vamos a identificarlas. Bueno, entonces vamos a ver esta definición que dice, se llama superficie al conjunto de puntos y solamente aquellos puntos cuyas coordenadas satisfacen una ecuación que tenga esta forma. Entonces recuerden, un lugar geométrico es un conjunto de puntos que satisfacen una ecuación. En este caso, el lugar geométrico que estamos estudiando se llama superficie. Entonces, una superficie es un conjunto de puntos, pero solamente aquellos que satisfacen una ecuación que tenga esta forma, una función que depende de tres variables, f de x, y igual a 0. Muy bien, perfecto. Entonces, se llama superficie cuádrica o simplemente cuádrica aquella cuya ecuación es de la forma ax cuadrada más by cuadrada más cz cuadrada más dxy más exz más fyz más gx más hy más dz más j igual a 0, en donde por lo menos uno de los 6 coeficientes a, b, c, d, e o f, al menos uno de ellos sea diferente de 0. Si los 6 son iguales a 0, por ejemplo, si a vale 0, b vale 0, este término no aparecería, este tampoco, si c vale 0, este tampoco, si d vale 0, este tampoco, si e vale 0, este término tampoco aparecería, y si f vale 0, este término tampoco aparecería. Entonces, si los 6 valen 0, todos estos no aparecerían y solo nos quedaría gx más hy más iz más j igual a 0. ¿Y eso qué representa? ¿Se acuerdan? ¿Qué forma o qué lugar geométrico describe una ecuación de la forma gx más hy más iz más j igual a 0? Lo veíamos de la forma ax más by más cz más d igual a 0. ¿Se acuerdan qué lugar geométrico es ese? Un plano. Un plano, exactamente. Entonces, si los 6 coeficientes A, B, C, D, E y F valen 0, ya no es una superficie. Bueno, sí es una superficie, pero ya no es una superficie cuádrica, ya es un plano. Entonces, si al menos uno de los 6 es distinto de 0, entonces va a formar una superficie. Si más de uno es distinto de 0, pues vamos a identificar qué tipo de superficie cuádrica estamos describiendo. Otra cosa importante a considerar es que cuando vimos el tema de cónicas en cálculo y geometría analítica, ¿qué significaba que aparecieran términos mixtos? Bueno, en ese caso solo aparecía uno. Aquí hay 3 términos mixtos, pero ¿qué creen que signifique? Haciendo una analogía con lo que aprendieron en cálculo y geometría analítica, ¿qué crees que significa, Luis Fernando? Te escuchamos. Significaba una rotación. Exacto, exactamente igual en este tema, que no lo vamos a ver nosotros, pero si en alguna ecuación de este tipo tienen un término mixto, significa que la superficie está rotada. Entonces, siempre que aparezca un término mixto, va a volver a significar lo mismo, que en este caso la superficie está rotada. Cuando estábamos en el curso de cálculo y geometría analítica, que estábamos estudiando a las cónicas en el plano XY, que apareciera el término XY significaba que nuestra cónica, parábola, elipse o hipérbola estaban rotadas. Exactamente, Luis Fernando. Muy bien. Entonces, continuamos. Bueno, a las superficies cuádricas las podemos clasificar en elipsoides, paraboloides, cilindros, conos e hiperboloides. En esas 5 superficies las podemos clasificar a las superficies cuádricas. Muy bien, entonces, en el caso de que los 3 coeficientes D, E y F, que son los coeficientes del término mixto, bueno, que tienen término mixto, en el caso de que estos 3 sean 0, entonces significará que nuestra superficie tiene sus ejes o los ejes de la superficie son paralelos a los ejes coordenados. O sea, la superficie puede ser paralela al eje X, al eje Y o al eje Z. Si los términos, bueno, los coeficientes de E y F, que son los coeficientes de los términos mixtos, valen 0, los 3 al mismo tiempo, entonces eso significa que nuestra superficie tiene su eje o sus ejes paralelos a los ejes coordenados. Y entonces, en estas circunstancias, cuando los coeficientes de E y F valgan 0, entonces los signos de los coeficientes A, B y C nos permitirán hacer una preidentificación de la superficie. Es como cuando analizamos la ecuación general de segundo grado, cuando queríamos saber qué tipo de cónica representaba y decíamos, si el coeficiente de X cuadrada es igual al coeficiente de Y cuadrada en magnitud y signo, entonces describe a una circunferencia, pero podría degenerar en un punto o en ningún lugar geométrico. Entonces, a partir de los coeficientes de la ecuación de segundo grado, podíamos decir qué tipo de cónica
se estaba o se podía obtener. Igual aquí, o sea, si los coeficientes de E y F valen 0 al mismo tiempo, a partir del signo de los coeficientes A, B y C, podemos decir más o menos qué tipo de superficie es la que vamos a obtener. Y se llama preidentificación porque pues necesitamos después pasar a su forma ordinaria para tener ya la certeza de que va a ser eso, porque también podría degenerar esa ecuación en ningún lugar geométrico, por ejemplo. Igual que las cónicas, no sé, de repente les decían, si el coeficiente de x cuadrada y de y cuadrada son iguales entre sí en magnitud y signo, entonces representará una circunferencia, pero resulta que si ustedes trabajaban un poco más esa ecuación, podrían darse cuenta que no es una circunferencia, sino que degeneró en un punto, o podrían darse cuenta que degeneró en ningún lugar geométrico, o sea que no representaba un lugar geométrico en el plano XY. Por eso decimos, podemos hacer una preidentificación de la superficie. Bueno, entonces, en el caso de que A, B y C tengan el mismo signo, entonces la ecuación representará un elipsoide. Y aquí está un ejemplo de un elipsoide. Entonces, recuerden, estamos en esta ecuación, analizando esta ecuación, la ecuación ax cuadrada más by cuadrada más cz cuadrada más dxy más cxz más fyz más gx más hy más iz más j igual a 0. Pero estamos analizando el caso y es el único que vamos a analizar aquí, donde el coeficiente de E y F valen 0. Si estos tres valen 0, nada más me quedarían los siguientes términos. Ax cuadrada más by cuadrada más cz cuadrada más gx más hy más iz más j igual a 0. Entonces aquí nos estaban diciendo ya que si estos coeficientes A, B y C tienen el mismo signo, entonces esa ecuación representa un elipsoide. Entonces vayan anotando por ahí, por favor. Ahora, sí, bueno, en el caso del elipsoide, como un caso particular, esa ecuación, la ecuación que vimos que era ax cuadrada más by cuadrada más cz más ex más fy más gz más el término independiente igual a 0, donde sus coeficientes a, b y c son del mismo signo, dijimos que representa esa ecuación un elipsoide, y que un caso particular es que esa ecuación puede representar a un punto. Por ejemplo, aquí esta ecuación, al factorizarla, completando trinomios cuadrados perfectos, tenemos una ecuación como esta, x menos 1 al cuadrado más y más 3 al cuadrado más z al cuadrado igual a 0. Entonces, esta ecuación describe a un punto. ¿Qué punto? El punto de coordenadas 1, menos 3 y 0. Recuerden que lo primero que vimos fue que una superficie es el lugar geométrico de todos los puntos que satisfacen una ecuación. Entonces, para esta ecuación, el único punto que la satisface es este. Por eso decimos que esta ecuación está describiendo a un punto. Entonces, nuestra ecuación tenía todos sus coeficientes del mismo signo y al completar trinomios cuadrados perfectos llegamos a una expresión como esta que nos dice que no es un elipsoide, sino que degeneró en un solo punto, el punto de coordenadas 1, menos 3 y 0. Entonces, eso puede pasar, o sea que a partir de los coeficientes yo puedo decir, pues es del tipo elipsoide, pero cuando ustedes completan trinomios cuadrados perfectos para ver su ecuación ordinaria, llegan a que no fue un elipsoide como tal, sino que solo representó esa ecuación a un punto. Muy bien. Entonces, también se puede presentar el caso de que la ecuación no represente lugar geométrico alguno, o sea, también puede degenerar en ningún lugar geométrico. Por ejemplo, esta ecuación es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada más 16 igual a 0. Entonces decíamos, si los coeficientes de x cuadrada, y cuadrada y z cuadrada son todos del mismo signo, no nos dijeron que tenían que ser del mismo valor, solo que sean del mismo signo, entonces nos dijeron, si los coeficientes de x cuadrada, y cuadrada y z cuadrada son del mismo signo, entonces esa ecuación representa un elipsoide. Pero aquí observen ustedes que esta ecuación, al observarla con mayor detalle, no representa lugar geométrico alguno, ya que no existirán valores de x, y, z en los reales que satisfagan esta ecuación. ¿Por qué razón? Pues porque fíjense, si nosotros dejamos del lado izquierdo las variables nada más, x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a menos 16,
Recuerden que una superficie es el lugar geométrico de todos los puntos que satisfacen una ecuación como esta. Entonces, X, Y, Z pertenecen a los reales. Son números reales y entonces no va a haber números reales que elevados al cuadrado y sumados entre sí den un número negativo, porque cualquier número real elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. Y si sumo 3 positivos, el resultado seguirá siendo positivo. Entonces no habrá forma de que la suma de 3 números positivos me den un número negativo. Por esa razón, estoy afirmando que esta ecuación no representa ningún lugar geométrico. No representa lugar geométrico alguno. Entonces, les decía, a partir de los coeficientes de mi ecuación de segundo grado, puedo hacer una preidentificación de la superficie. Entonces, yo puedo decir que como los coeficientes de x cuadrada, y cuadrada y z cuadrada son del mismo signo, entonces esa ecuación es del tipo elipsoide, pero analizándola con mayor detalle o puede ser completando trinomios cuadrados perfectos, pues ya me puedo dar cuenta que en sí esa ecuación que era del tipo elipsoide no es un elipsoide, sino que no representa ningún lugar geométrico. O en el caso de la ecuación anterior, al completar los trinomios cuadrados perfectos, me pude dar cuenta que solo representaba a un único punto. Entonces, se puede hacer una preidentificación, pero se tiene que llegar a su forma ordinaria completando trinomios cuadrados perfectos, pues para tener la certeza de qué superficie se trata y para conocer un poco más de detalles al respecto. Muy bien, no sé si soy claro hasta este punto, muchachos. Superficie. Ahora vamos a ver el hiperboloide, donde nos dice que si dos de los coeficientes que son A, B y C, que son los coeficientes de x cuadrada, y cuadrada y z cuadrada, son positivos y uno negativo, entonces la ecuación representa un hiperboloide o podría representar un cono. Entonces observen aquí, tenemos esta ecuación, x cuadrada más y cuadrada menos z cuadrada igual a 1. Entonces, esta ecuación tiene dos coeficientes positivos y uno negativo. Entonces, representa esta ecuación un hiperboloide. Pero si tenemos la ecuación x cuadrada más y cuadrada menos z cuadrada, son dos positivos y uno negativo, y esta representó un cono. ¿Qué de diferencia le encuentran a esta ecuación y a esta otra, muchachos? ¿Qué observan? Porque por una cosa que cambia ya representa un hiperboloide o un cono. ¿Cuál es esa diferencia que tiene? Que una está igualada a 1 y la otra a 0. Exacto, Debbie. Así es, que una está igualada a 1 y la otra está igualada a 0, exactamente. Entonces, si dos de los coeficientes son positivos y uno negativo, entonces representa un hiperboloide o un cono. El hiperboloide cuando está igualada a 1, el cono cuando está igualada con 0. Muy bien, Debbie. Perfecto. Entonces vamos a continuar. Después tenemos la superficie cuádrica que es paraboloide. Entonces, en el paraboloide, si uno de los coeficientes A, B o C es nulo, o sea, si uno de los coeficientes de los términos cuadráticos o una variable al cuadrado no aparece, entonces la ecuación representará a un paraboloide, como en este caso, x cuadrada más y cuadrada menos z igual con 0, representó un paraboloide. ¿Cuál es la variable que no apareció? ¿O cuál es el coeficiente que tomó el valor de 0, muchachos? J. No. Bueno, además, pero es que nos estamos basando en los tres primeros. Miren, vamos a regresarnos. C. Ajá, exacto, C. Recuerden que nos estamos basando en estos tres. Entonces, lo primero que dijimos fue, si A, B y C son del mismo signo, entonces, ¿qué representa? Si A, B y C son del mismo signo, ¿qué representa esa ecuación? Un elipsoide. Un elipsoide, exacto, pero podría degenerar en... Un punto. Ajá, o ningún lugar geométrico, ¿no? También podría pasar. Exacto. Y recuerden, antes dijimos que estos términos D, E y F valen 0, o sea que estos no están. Si estos están, ¿qué dijimos que pasaba? Si alguno de estos Está rotada. Está rotada la superficie, exactamente. Okay. Entonces estamos en el caso donde estos tres valen 0. Lo primero que dijimos, si estos tres son del mismo signo, entonces representa un elipsoide. Ok, muy bien. Después, ¿qué dijimos? Que si dos son positivos y uno negativo, entonces, ¿qué representa? Un hiperboloide. Un hiperboloide o un
Cono. Cono, exacto. Y luego dijimos que si alguno de estos tres vale 0, entonces, si alguno de esos... Un paraboloide. Un paraboloide, exactamente, exacto. Y es que aquí les decía, vamos a clasificar a las superficies cuádricas en elipsoides, paraboloides, cilindros, conos e hiperboloides. Muy bien, entonces, bueno, ya continuamos. Decíamos, si uno de los coeficientes A, B o C es nulo, entonces la ecuación representará a un paraboloide. Muy bien, ahora, si dos de los coeficientes A, B o C son nulos, entonces la ecuación representará a un cilindro parabólico. Entonces aquí tenemos que el coeficiente de y cuadrada vale 0, por eso es que no hay y cuadrada. El coeficiente de z cuadrada vale 0, por eso es que no hay z cuadrada. Y solo nos quedó 4x cuadrada más y más 4z igual a 0. Entonces, si dos de los coeficientes son nulos, entonces la ecuación representará a un cilindro parabólico. Cilindro parabólico, aquí está. Es como si fuera una hoja de papel doblada, formando un arco. Este es un cilindro parabólico. Muy bien. Entonces, bueno, entonces observen que si nos quedan solamente dos variables, en el caso de que nos queden solamente dos variables, entonces la ecuación representará un cilindro recto, cuya recta generatriz será perpendicular al plano coordenado, cuyas variables aparecen en la ecuación. Entonces, en este caso, para esta ecuación, en esta situación, el cilindro toma el nombre de la curva directriz. Entonces, en este caso, se llama cilindro circular recto. Entonces, cuando nuestra ecuación tenga solamente dos variables, entonces va a ser un cilindro y tomará el nombre de la curva generatriz, que sea perpendicular al plano cuyas variables aparezcan en la ecuación. Entonces, las variables que aparecen en esta ecuación son las variables x y y. Entonces, nos está diciendo que nuestra recta generatriz va a ser perpendicular al plano, en este caso, XY. Aquí está. Esta es nuestra curva generatriz, que es una recta, y nuestra curva directriz es una circunferencia. Entonces, este cilindro se forma cuando una recta está recorriendo toda esta circunferencia. Entonces, esta circunferencia se llama curva directriz y la curva que genera a nuestra superficie se llama curva generatriz. Bueno, en este caso es una recta, una línea recta que genera a nuestra superficie. Muy bien, entonces, siempre que su ecuación contenga solo dos variables, entonces va a ser un cilindro. Un cilindro. Por ejemplo, no sé, la ecuación, déjenme anotarla. Si yo tuviera esta expresión, x cuadrada menos y cuadrada igual a 4, ¿qué representaría? Tiene solo dos variables. ¿Qué representa? Pues un cilindro, otra vez. Ustedes pueden decir, pero es que esto es una hipérbola equilátera centrada en el origen. Sí, eso es en el plano. XY es una hipérbola, pero estamos en el espacio. Entonces, esta ecuación representa un cilindro hiperbólico. Un cilindro que parte de una hipérbola. Luego, por ejemplo, si tuvieran esta expresión, x cuadrada es igual a 4 por x menos 1, en el plano XY, perdón, 4 por y menos 1. En el plano XY representa una parábola, pero en el espacio sería un cilindro parabólico. Si quieren, ahorita los vemos en GeoGebra. Entonces, siempre que solo tengan dos variables, la superficie que se forma es un cilindro que recibe el nombre de la, pues de la cónica que lo está formando. En este caso, la cónica que lo forma es una hipérbola, por eso es un cilindro hiperbólico. Luego, lo que lo está formando aquí es una parábola, por eso se llama cilindro parabólico. Este es un cilindro circular porque lo que lo está formando es una circunferencia formado por una línea recta. Entonces es un cilindro circular recto. Muy bien. Entonces, ¿sí quieren verlos en GeoGebra? Eso que les decía, muchachos. Entonces, siempre que solo tengan dos variables, pues ustedes van a decir, es una cónica. Y sí, en el plano XY o en el plano que esté contenido, dependiendo de las variables que les aparezcan, sí es una cónica, pero en el espacio, cuando solo hay dos variables, se trata de un cilindro.
que tomará la forma de esa cónica. Observen ustedes, permítanme. Vamos a verlo en GeoGebra. Si yo pongo la ecuación de una parábola, no sé, por ejemplo, x menos 3 al cuadrado. Espera, no se escribe bien. Ajá, es igual a 4 por y más 1. Ya está. Entonces, en el plano XY, eso es una parábola. Ahí está. Con vértice en 3, menos 1. Ahí está. Esa es mi parábola en el plano XY con vértice en 3, menos 1. Pero en el espacio, como solo tiene dos variables esta ecuación, entonces es un cilindro parabólico. Entonces, siempre que su ecuación solo tenga dos variables, entonces va a ser un cilindro. Y recibirá el nombre de la cónica pues, que lo está formando. Entonces, esta de aquí arriba era un cilindro circular, porque la cónica que lo formaba era un círculo, una circunferencia. Después, esta de aquí es un cilindro hiperbólico, porque la cónica que lo forma es una hipérbola. Luego, esta de aquí es un cilindro parabólico, porque la cónica que lo forma es una parábola. Y alguien puede decir, oiga, pero todas estas están en el plano XY, pero podría ser que alguna estuviera en el plano, por ejemplo, YZ. Sí, sí se podría. Miren, por ejemplo, si ponemos ahora Z menos 2 al cuadrado, Z menos 2 al cuadrado es igual a Y más 3, por ejemplo. Y ahí está. También es un cilindro parabólico, pero ahora la parábola está en el plano Z, YZ. Aquí está, recuerden, el eje en color verde es el eje Y, el eje en color azul es el eje Z. Y ahí está nuestra parábola en ese plano YZ, pero el cilindro pues ya está en el espacio. Es un cilindro otra vez parabólico. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo ven, muchachos? ¿Van bien hasta ahora? Sí, profesor. ¿Sí podrían identificar diferentes superficies con esto que estamos viendo? Bueno, todavía vamos a ver un poco más a detalle esto. Entonces, continuemos. Muy bien. Entonces, en el caso ya habíamos mencionado hace un instante que en el caso de que los tres coeficientes A, B y C sean nulos, o sea, si los tres valen 0 al mismo tiempo, la ecuación representará un plano. En este caso, si es una superficie, los planos son superficies, pero no es una superficie cuádrica. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la ecuación 2x más y más 3z menos 6 igual a 0. Entonces representa este plano en color azul que tiene intersecciones en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Se intersecta con cada uno de ellos. Muy bien, por ejemplo, en el eje X se intersecta en el punto 3,0,0. En el eje Y, en el punto, aquí está, el eje Y, en el punto 0,6,0 y en el eje Z en el punto 0,0,2. Muy bien, aquí están. Perfecto. Bueno, entonces, como un caso particular, la ecuación podría representar un par de planos que se cortan o una recta paralela a un eje coordenado. Eso es cuando degenera en otra cosa, porque les decía, si solo tiene dos ecuaciones, perdón, si solo tiene dos variables, entonces la ecuación representa a un cilindro. Pero si solo tiene dos ecuaciones y está igualado a 0, entonces en este caso, por ejemplo, esta ecuación particular representa dos planos que se cortan. El plano X más Y igual a 0 y el plano X menos Y igual con 0. Entonces, uno de estos planos es el plano X más Y igual a 0 y el otro plano es X menos Y igual a 0. Entonces, esta ecuación no representó un cilindro porque degeneró en dos planos que se están cortando. Pues, también podría pasar que una ecuación de ese tipo degenere en una línea recta paralela a un eje coordenado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta ecuación x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 0. Entonces, aquí se observa que los puntos que satisfacen esta ecuación son los que tengan como abscisa x igual a 1 y como ordenada y igual a 2. Pues estas ecuaciones están describiendo a una línea recta. Cada una de ellas representa un plano y la intersección de esos dos planos pues da esta línea recta. Muy bien. Entonces también esa ecuación, si consta solo de una variable,
entonces representa dos planos paralelos. Por ejemplo, si tenemos esta expresión z cuadrada menos 4 igual a 0, entonces si despejamos a z nos queda que z es igual a 2 y que z es igual a menos 2. Cada una de estas ecuaciones está describiendo a un plano. En este caso es el plano paralelo al plano XY, pero a 2 unidades por encima del plano XY, y este plano, z igual a menos 2, es un plano paralelo al plano XY, pero 2 unidades por debajo. Entonces, lo más importante es que ustedes aprendan esto de cómo poder identificar cuando se trata de un elipsoide, un hiperboloide, un paraboloide, un cilindro, etcétera. Pero quería hacerles notar que también podrían degenerar en otras cosas, como aquí están. Que no se sorprendan ustedes si de repente lo meten su ecuación a una graficadora como GeoGebra y les dan dos planos o les da una línea recta y ustedes dicen, pero es que esta no es una superficie. Pues les decía, porque pueden degenerar en otra cosa. Bueno, entonces vamos a seguir revisando esto de las superficies cuádricas. Entonces, gráficas y ecuaciones representativas de las superficies cuádricas. Para identificar con toda precisión, hace un rato hicimos solo una pre-identificación de la superficie a partir de esa ecuación. Entonces vamos a resumirlo rápidamente, no importa que seamos repetitivos. Si la ecuación de segundo grado, los coeficientes A, B y C tienen el mismo signo, entonces la ecuación podría representar, aunque, ¿se acuerdan? Si los coeficientes A, B y C, que son los coeficientes de X cuadrada, Y cuadrada y Z cuadrada, son del mismo signo, nada más del mismo signo, ¿qué podría representar? Elipsoide, ¿no? Un elipsoide, exacto. Si dos son positivos y uno es negativo, ¿qué podría representar? Un hiperboloide. Ajá, o un cono. Cono, exacto, muy bien. Cono, y si uno vale 0, Un paraboloide. un paraboloide, exacto. Si dos valen 0, Cilindro parabólico. exacto. Y si solo tiene dos variables, Un cilindro. un cilindro, exacto, un cilindro. Ok, muy bien. Bueno, eso es una preidentificación. Pero ahora vamos a ver con mayor detalle o con mayor precisión cómo identificar a la superficie. Entonces, para identificar con toda precisión a la superficie, se pueden completar trinomios cuadrados perfectos en la ecuación y se va a hacer referencia a las siguientes. O sea, después de completar trinomios cuadrados perfectos, vamos a comparar la ecuación resultante con las siguientes que vamos a ver a continuación. Entonces, si después de completar el trinomio cuadrado perfecto, nuestra ecuación queda de esta manera, entonces representará ya un elipsoide con centro en h, k, l. Observen, es x menos h al cuadrado igual a a cuadrada, más y menos k al cuadrado igual a b cuadrada, más z menos l al cuadrado sobre c cuadrada. Entonces, esta ecuación representará un elipsoide, pero aquí no es 0. No sé por qué puse 0. Ajá. Porque si fuese 0, entonces, ¿qué representaría? Si ahí fuese un 0, ¿qué representaría? Ya lo habíamos visto. Aquí está, miren, fíjense. Aquí está, aquí está. Si fuese 0, ¿qué representaría? Un punto. Un punto nada más, exacto. Un punto es el único que satisface esa ecuación. Entonces ahí no es un 0, sino es un 1. Entonces, bueno. Entonces, si después de completar trinomios cuadrados perfectos se llega a una expresión como esta, entonces lo que tenemos es un elipsoide que tiene centro en h, k, l, que son h es lo que esté junto a x con signo contrario, k lo que esté junto a y con signo contrario, y l lo que esté junto a z con signo contrario. Bueno, entonces, si después de completar trinomios cuadrados perfectos llegamos a una ecuación como esa, entonces podemos decir que se trata de un elipsoide. Muy bien, con centro ya podemos dar las coordenadas de su centro. Luego dice, en caso de que dos de los semiejes sean iguales entre sí, por ejemplo, en caso de que a cuadrada y b cuadrada sean iguales entre sí, entonces se tratará de un elipsoide circular o de revolución. Y en caso de que los tres semiejes sean iguales, o sea, en el caso de que los tres denominadores tengan el mismo valor, entonces esta ecuación representará una esfera. Entonces, en el caso de que A, B y C tomen el mismo valor, entonces esta ecuación describe no a un elipsoide, sino a una esfera.
pero si dos de ellos son iguales, entonces es un elipsoide circular o de revolución. Así se conoce, elipsoide circular o de revolución. Y bueno, para poder identificarlo con mayor detalle, podemos encontrar sus trazas. Ustedes se acuerdan de ese concepto, lo vieron en cálculo integral en el tema 4. No sé si lo recuerden. ¿Qué eran las trazas, muchachos? Ustedes estudiaron solo una de las trazas, que eran las que se obtenían en planos paralelos al plano XY. Entonces, las trazas son cortes que le hacemos a nuestra superficie en planos paralelos a los planos coordenados. En cálculo integral solo estudiaron las trazas respecto al plano XY. Entonces, lo que hacían era cortar a la superficie por planos paralelos al plano XY a diferentes alturas. Lo que hacían era sustituir z igual a una constante. Entonces iban diciendo, pues si z es igual a 1, o sea, estaban cortando a la superficie por el plano de ecuación z igual a 1 y ya veían qué tipo de curva obtenían. Entonces aquí están mencionándonos que si nosotros calculamos las trazas de esta superficie en planos paralelos a los planos coordenados, o sea, si yo corto a la superficie por planos paralelos al plano XY o por planos paralelos al plano XZ o por planos paralelos al plano YZ, voy a obtener por resultado elipses o circunferencias. Entonces, si yo corto a esta superficie por planos paralelos a los planos coordenados, lo que yo voy a estar observando van a ser elipses o circunferencias. Entonces, eso es lo que yo obtendría si obtengo la traza de esta superficie con planos paralelos a los planos coordenados, elipses o circunferencias. Eso nos va a ayudar también a guiarnos. O sea, si yo no voy a tener directo esta figura, voy a completar trinomios cuadrados perfectos y voy a llegar a una expresión como esta. Entonces les decía, si se parece mi ecuación a esta, entonces ya puedo afirmar que es un elipsoide, puedo decir las coordenadas de su centro, pues si sus tres denominadores son del mismo valor, entonces ya puedo afirmar que se trata de una esfera, pero si son de valores diferentes, entonces ya voy a decir que es un elipsoide, voy a dar sus características. Si yo si yo obtengo sus trazas en planos paralelos a los planos coordenados, yo observaré que obtendré simplemente elipses o circunferencias. Eso es lo que yo voy a obtener siempre. Muy bien, bueno, entonces vamos a continuar. Después, en el paraboloide elíptico, tenemos esta ecuación x menos h al cuadrado sobre a cuadrada más y menos k al cuadrado sobre b cuadrada igual a z menos l sobre c. Entonces, aquí en el paraboloide solo dos variables están elevadas al cuadrado. Entonces, el paraboloide tiene vértice en h, k, l. En el caso de que a sea igual a b, entonces vamos a llamarle paraboloide circular o de revolución. Pero si a y b son diferentes, entonces es un paraboloide elíptico. Y justamente se va a llamar así elíptico porque cuando encontremos sus trazas en planos paralelos al plano XY, pues vamos a obtener elipses o circunferencias en el caso de que estos dos sean iguales. Muy bien, entonces, si A es igual a B, entonces se trata de un paraboloide circular o de revolución. La traza de esta superficie en el plano Z igual a L será el punto de coordenadas H, K, L, o sea, su vértice. Las trazas en los planos paralelos al plano XY son elipses o circunferencias y las trazas en planos paralelos al plano XZ y YZ van a ser parábolas. Entonces, si yo corto a mi superficie por planos paralelos a este plano coordenado, voy a estar obteniendo parábolas. O si la corto en planos paralelos a este otro plano coordenado, que es el plano XZ, también estaré obteniendo parábolas. Entonces, a ver, permítanme. Entonces, esta es mi superficie que es un hiperboloide. Si yo empiezo a cortar a mi superficie con planos paralelos al plano XY, ¿qué iré obteniendo? Entonces, díganme un plano paralelo al plano XY, por ejemplo. Z igual a 3. Ajá, Z igual a 3, exacto. Z igual a 3. Y ahí está. Entonces, al dibujar ese plano de ecuación Z igual a 3 y intersectar a mi superficie
con el plano z igual a 3, lo que estaría obteniendo sería una ecuación, la ecuación de una circunferencia. Voy a apagarlo y observen que es una circunferencia. Entonces yo diría, la traza de la superficie de ecuación x cuadrada más y cuadrada menos z cuadrada igual a 1 con respecto al plano xy serían circunferencias. Y entonces aquí dicen, ay, pero es que la ecuación se ve muy complicada. Ah, porque GeoGebra nos está dando su ecuación vectorial. La ecuación vectorial de esta curva, que es una circunferencia, pero nosotros la podríamos encontrar mucho más sencillo. Observen, permítanme ustedes. Entonces, me voy a pasar al pizarrón blanco, compartir, ahí está. Entonces tengo esta expresión que era x cuadrada más y cuadrada menos z cuadrada igual a 1. Esta era la ecuación de mi superficie. Entonces yo voy a decir, quiero obtener las trazas respecto a planos paralelos al plano XY. Entonces tengo que asignar a Z el valor de una constante que le llamo K. Entonces me quedaría x cuadrada más y cuadrada menos k cuadrada igual a 1. Entonces me quedaría x cuadrada más y cuadrada es igual a 1 más k cuadrada. Entonces esta ecuación tiene la forma de una circunferencia. Por eso digo que esta ecuación, si obtengo sus trazas respecto a planos paralelos al plano XY, obtendré circunferencias. Circunferencias. Ok, entonces si quiero encontrar las trazas respecto a, por ejemplo, a planos paralelos al plano YZ, entonces tengo que decir ahora que X es igual a una constante. Y entonces me quedaría K cuadrada más Y cuadrada menos Z cuadrada igual a 1. Entonces me quedaría Y cuadrada menos Z cuadrada es igual a 1 menos K cuadrada. Recuerden que K es una constante. Recuerden que K pertenece a los reales. Eso es importante. O sea, es un número. Entonces, si K es un número, ¿qué tipo de cónica está descrita por esta ecuación? Cuando una variable es positiva y la otra es negativa, me refiero a las variables que están elevadas al cuadrado, ¿qué tipo de cónica está representada por esa ecuación? Hipérbola. Hipérbola, perfecto. Y bueno, entonces ya nada más me falta conocer las trazas que se obtienen respecto a planos paralelos al plano XZ. Entonces ahora si estamos encontrando las trazas respecto a planos paralelos al plano XZ, entonces decimos que ahora Y es igual a una constante y entonces me quedaría X cuadrada más K cuadrada menos Z cuadrada igual a 1. Entonces me quedaría, a ver, déjenme ver si la copié bien. Ajá, X cuadrada más K cuadrada menos Z cuadrada igual a 1. Exacto, está bien. Entonces me quedaría X cuadrada menos Z cuadrada es igual a 1 menos K cuadrada. Y entonces, ¿qué tipo de cónica es la que se obtiene o la que tiene esta ecuación? Una ecuación como esta, ¿qué tipo de cónica es? ¿Qué tipo de cónica? Muchachos. Cuando una variable es positiva de las que están elevadas al cuadrado y la otra es negativa, otra vez es una hipérbola. Entonces, exacto. Entonces, ¿cómo dijimos? Bueno, esta ecuación, ¿qué dijimos que representaba? Esta ecuación, ¿qué dijimos que representaba? Cuando dos eran positivos y uno negativo, era un hiperboloide. Un hiperboloide. Entonces, ahorita que veamos esa superficie, nos van a decir que en el hiperboloide, cuando encontremos sus trazas respecto al plano XY, entonces vamos a observar circunferencias, y cuando encontremos sus trazas respecto a los otros dos planos, vamos a ver que las curvas que se van a obtener van a ser hipérbolas. Y ya, eso es lo que nos están diciendo. O sea que nosotros podemos, sin conocer su gráfica en específico, a partir de sus trazas, podemos decir qué tipo de superficie es la que se está formando con esa ecuación.
Entonces, regresando a la presentación, aquí nos están diciendo que si yo encuentro, permítanme, que si yo a la primera expresión que obtuve le encuentro sus trazas respecto a los planos coordenados, solo voy a obtener elipses o circunferencias. Entonces, si aquí sustituyo el valor de x igual a una constante y posteriormente el valor de y igual a una constante y posteriormente el valor de z igual a una constante, las cónicas que estaré observando que se forman van a ser solo elipses o circunferencias. Entonces, eso me va a poder a dar la certeza, eso me va a poder dar certeza de que esa ecuación a la superficie que está describiendo es a una elipse, un elipsoide. En el otro caso que estuvimos viendo, que si yo encuentro sus trazas respecto al plano XY y obtengo elipses o circunferencias, y si después obtengo sus trazas respecto a los otros dos planos y obtengo solo parábolas, entonces ya tengo la certeza de que la superficie que estoy estudiando es un paraboloide elíptico. Y ahora seguimos con la siguiente superficie, que es un paraboloide hiperbólico. Entonces, un paraboloide hiperbólico, su ecuación tendrá esta forma. Observen que aquí es una diferencia de cuadrados igualado a la variable lineal. Entonces, esta ecuación describe un paraboloide hiperbólico. Si yo encuentro sus trazas respecto a planos paralelos al plano XY, o sea, donde z es igual a una constante, observaré hipérbolas, donde las hipérbolas que estén por arriba del vértice abrirán en dirección del eje Y, y las que estén por debajo del vértice abrirán en dirección del eje X. Y las trazas paralelas a los planos XY y YZ serán parábolas. Entonces, si yo observo que al encontrar sus trazas veo simplemente hipérbolas y parábolas, entonces digo, es un paraboloide hiperbólico. Esta superficie también se conoce como silla de montar por la forma que tiene. Entonces es un paraboloide hiperbólico. Muy bien. Después tenemos al cono elíptico. Aquí está nuestro cono. Entonces su ecuación tiene esta forma. Están sumándose las dos variables al cuadrado y la tercera variable está del lado derecho de la igualdad. Entonces, en el caso de que sus denominadores sean iguales, se va a tratar de un cono circular o de revolución. Si ustedes calculan su traza en planos paralelos al plano XY, observarán que solo serán elipses o circunferencias. Y las trazas paralelas, bueno, las trazas que se obtengan en planos paralelos al plano XZ o YZ serán hipérbolas. Y las trazas en los planos X igual a H y Y igual a K serán una pareja de rectas que se cortan en el vértice del cono. Entonces, aquí con esto, ya primero les había dicho, a partir de la ecuación de segundo grado y de sus coeficientes, yo puedo decir de qué tipo de superficie se trata. Pero si ya quiero identificarla ya con precisión, pues lo que me conviene hacer es encontrar sus trazas. Y entonces decíamos en el primer caso, si las trazas que obtenemos en planos paralelos a los planos coordenados son solo circunferencias o elipses, entonces se trata de un elipsoide. Si las trazas que obtengo respecto a los planos coordenados son elipses o circunferencias y parábolas, entonces es un paraboloide. Si las trazas que obtengo en los planos coordenados son hipérbolas y parábolas, entonces es un paraboloide hiperbólico. Si las trazas que obtengo en los planos coordenados son elipses o circunferencias e hipérbolas, entonces se trata de un cono. Y bueno, aquí tenemos el hiperboloide elíptico o de un manto que tiene una ecuación como esta, y si yo encuentro sus trazas en planos paralelos al plano XY, entonces estaré obteniendo elipses o circunferencias, y si encuentro sus trazas respecto a los planos paralelos al plano XZ o Y igual a Z, obtengo hipérbolas, que son muy parecidos a los del cono, pero en el cono la otra característica que nos agregaron es que las trazas en los planos X igual a H y Y igual a K van a ser una pareja de rectas que se intersecan en el vértice. Entonces, esa es la diferencia entre el cono y el hiperboloide de un manto, el hiperboloide elíptico de un manto. Y ya por último tenemos al hiperboloide de dos mantos, que es una superficie como la que aquí observamos, que tiene una ecuación como esta, tendrán sus vértices estas coordenadas, y observaremos que las trazas en planos paralelos al plano XY, que es este que se observa, van a ser elipses o circunferencias,
que las trazas en los planos paralelos al plano XZ y YZ van a ser hipérbolas también, igual que en estos tres casos. Pero entonces, fíjense, si en estos tres casos las trazas que se obtienen en planos paralelos al plano XZ y Y igual a Z son hipérbolas en los tres casos, y las trazas que se obtienen respecto al plano XY son elipses o circunferencias en los tres casos, ¿qué es lo que nos va a ayudar a decidir qué tipo de superficie es? Si las trazas que se obtienen son las mismas en estos tres casos, ¿qué les ayudaría a ustedes a decidir qué tipo de superficie se trata, muchachos? ¿Qué Con harían? respecto a lo que está igualado, Ajá, a su ecuación, exactamente, muy bien, porque también nos decían al inicio de esta parte, nos decían, para identificar con toda precisión a la superficie, debemos completar los trinomios cuadrados perfectos y comparar, aquí dice, hacer referencia a las siguientes ecuaciones, o sea, comparar lo que hayamos obtenido con cada una de estas ecuaciones, y ya verá entonces, si está igualado a la variable al cuadrado, entonces es un cono. Si está igualado a 1, entonces es un hiperboloide de un manto. Y si está igualado a 1, pero los dos son negativas, entonces es un hiperboloide de dos mantos. Y ya. Entonces, eso es respecto a las superficies cuádricas. ¿Qué tipo de superficies cuádricas hay? Cómo poder ir y hacer una preidentificación a partir de sus coeficientes, y luego cómo hacer una identificación completa a partir de su ecuación y de las trazas que se obtienen en planos paralelos a los planos coordenados. Entonces, no sé, muchachos, ¿cómo ven grabación? ¿Listo? Ya está. Entonces nos dice, identificar la superficie representada analíticamente por cada una de las siguientes ecuaciones. Entonces, aquí tenemos en el inciso A, sí están viendo el pizarrón, ¿verdad? ¿Me pueden confirmar? Sí, profe. Ok, entonces tenemos esta ecuación, 2x cuadrada más 2y cuadrada más 2z cuadrada más 4x más 4y menos 4, perdón, más 4z menos 3 igual con 0. Entonces, haciendo una preidentificación, ¿qué tipo de superficie sería? ¿Y por qué razón? ¿Qué tipo de superficie sería? Es un tipo elipsoide. ¿Por qué? Porque esa es una preidentificación, ¿no? Es un tipo elipsoide porque los coeficientes de x cuadrada, y cuadrada y z cuadrada son del mismo signo. Pero para tener la certeza hay que completar trinomios cuadrados perfectos. Entonces agrupamos x con x, después y con y por último z con z. Y el término independiente lo ponemos del otro lado. Muy bien, bueno, ya está x con x, y con y z con z. Ahora, lo que nos hace falta para antes de completar trinomios cuadrados perfectos es que tenemos que recordar que los coeficientes de los términos cuadráticos tienen que ser 1. Entonces factorizamos su coeficiente. Entonces factorizo 2 que multiplica x cuadrada más 2x. Luego 2 que multiplica y cuadrada más 2y. Y por último 2 que multiplica a z cuadrada más 2z. Y eso es igual a 3. Muy bien. Y ahora sí, ya que el coeficiente de los términos cuadráticos es 1, puedo completar el trinomio cuadrado perfecto. Recuerden que al coeficiente del término lineal le tengo que sacar mitad y elevarlo al cuadrado. Entonces, la mitad de 2 es 1 y elevado al cuadrado pues sigue siendo 1. Entonces, sumo 1 y resto 1. Así se completa un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ahora para y, también al coeficiente del término lineal, que es otra vez 2, le saco mitad y lo elevo al cuadrado. Entonces, sería 1 y menos 1. Perfecto. Y para z también. En este caso, pues como los coeficientes de los términos lineales fueron 2, entonces en todos los casos estoy sumando 1 y menos 1, pero no significa que siempre va a ser así. O sea, no significa que lo que le sume a x también se lo tengo que sumar a y y a z. No, aquí está pasando solamente porque los coeficientes de los términos cuadráticos, perdón, de los términos lineales, todos son 1. Esa es la razón de por qué estamos sumando 1 y restando 1. Muy bien, eso es cómo se completan los trinomios cuadrados perfectos. No lo olviden. Bueno, ya que hicimos eso, los tres primeros términos forman un trinomio cuadrado perfecto, siempre. El trinomio cuadrado perfecto se completa siempre con la expresión positiva que nosotros sumamos. Entonces ya
los trinomios cuadrados perfectos son de la forma, permitan, a cuadrada x cuadrada más 2abx más b cuadrada. Tienen esta forma, los trinomios cuadrados perfectos. Entonces se factorizan como la expresión, la raíz de la primera expresión, que en este caso sería ax, más la raíz de la segunda expresión, que sería b, y el signo del término central, que sería positivo, en este caso, elevado al cuadrado. Entonces, esta expresión se factoriza como la raíz de x cuadrada, pues es x, la raíz de 1 es 1, y el coeficiente del término central es positivo, entonces sería 2 por x más 1 al cuadrado. Para y, pues sería igual 2 por y más 1 al cuadrado, y para z sería igual 2 por z más 1 al cuadrado. Y eso es igual a 3, pero si se dan cuenta, nos falta considerar esta expresión, esta otra y esta otra. Entonces simplemente decimos 2 por menos 1 es menos 2, que del lado derecho escribiríamos como más 2. Luego 2 por menos 1 otra vez es menos 2, que también escribiríamos como más 2. Y por último, 2 por menos 1 es menos 2, que también escribiríamos como más 2. Entonces nos quedaría 2 por x más 1 al cuadrado, más 2 por y más 1 al cuadrado, más 2 por z más 1 al cuadrado, y eso es igual a 6 más 3 es 9. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Qué dicen? Sí, profe. Ok, y entonces dividiendo todo entre 2 me quedaría x más 1 al cuadrado, más y más 1 al cuadrado, más z más 1 al cuadrado es igual a 9 medios. Entonces, ¿qué tipo de superficie es? No es un elipsoide, ¿verdad? Porque ¿cuánto valen sus denominadores? ¿Cómo son? Todos iguales y Todos Juan vale iguales. igual a 1. Exacto. Entonces, ¿qué tipo de superficie es? Es del tipo elipsoide, pero como todos sus denominadores son iguales, entonces ya podemos afirmar que es una ¿Una elipsoide circular? No, una esfera. Una esfera. Cuando todos los denominadores son iguales, entonces es una esfera. Pueden hacer ustedes la analogía con las cónicas que estudiaron. Por ejemplo, si llegaban a una expresión como esta, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre a cuadrada sobre b cuadrada igual a 1, entonces esto era una elipse. Pero si a y b eran iguales, entonces, por ejemplo, no sé, que tuviesen x menos h al cuadrado sobre a cuadrada más y menos k al cuadrado sobre a cuadrada igual a 1. Entonces, como el denominador es el mismo, lo pasan del lado derecho multiplicando y queda x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a al cuadrado. Y esta ya no es una elipse, es una circunferencia. ¿Por qué? Porque como los denominadores eran iguales, entonces eso se convierte en el radio de la circunferencia. Entonces aquí, cuando los denominadores sean diferentes entre sí, será un elipsoide, pero cuando los denominadores sean iguales entre sí, entonces se convierte en una esfera. ¿Y cuál sería el centro de esa esfera, muchachos? Menos 1, menos 1, menos 1. Exacto. Y era lo mismo que hacían en las cónicas, ¿están de acuerdo? ¿Y cuál sería el radio de la esfera? A ver, ¿quién me puede decir? Este es el radio al cuadrado, entonces, ¿qué le hacían? Sacaban 3 raíz cuadrada, sobre raíz ajá, 2. 3 sobre raíz de 2, exacto, es lo mismo, muchachos, es lo mismo, solamente que ahora tenemos 3 variables, y por eso ya no forman una cónica, sino una superficie. Entonces, el proceso de completar trinomios cuadrados, pues ya lo sabían, que cuando los denominadores son iguales, entonces los podemos pasar del lado derecho y entonces podemos afirmar que esta ecuación representa a una esfera. Pero si hubiesen sido diferentes, entonces habríamos dicho, es un elipsoide. Igual tiene centro en, ya podemos decir, menos 1, menos 1, menos 1, y ya no tiene radio, las elipses no tienen radio, pero podríamos decir, la distancia del centro al extremo en el eje X vale tanto, la distancia del centro al extremo en el eje Y vale tanto, y la distancia del centro a los extremos en el eje Z valen tanto. Eso podríamos decir. Lo mismo que en cónicas. Muy bien, entonces tómense un momento para copiarlo. Ya identificamos a la superficie y dimos un poco más de información que fue las coordenadas de su centro y el valor de su radio.
Ahorita lo verificamos en GeoGebra, no se preocupen, pero mientras continúen copiando. Estamos en GeoGebra para verificar que lo que identificamos es correcto. Entonces, ¿cuál era la ecuación? 2x cuadrada Ajá, 2x cuadrada. más 2y cuadrada. Ajá, permíteme un momento. 2x cuadrada. ¿Listo? Más 2y cuadrada. Ajá. Sí. Y más 2z cuadrada. Ajá. Permíteme, listo. 2, y cuadrada. Ajá. Más Más 2z 2 cuadrada. z cuadrada. ¿Listo? ¿Sí? Más 4x. Sí, más 4x. Más 4y. Sí, más 4y. Más 4z. Ajá, más 4z. Menos 3. Menos 3 Igual a es 0. igual con 0. Listo. Y ahí está nuestra esfera, justamente. Es nuestra esfera. A ver, déjenme ver. Ya sé por qué no puedo moverlo. Listo. Ahí está. Esa es nuestra esfera. Esa es nuestra esfera. Y si pongo las coordenadas del centro, entonces pongo centro igual a, ¿cuáles eran las coordenadas? Menos 1 y menos 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, profesor. Ahí está. Está nuestro centro por ahí. Ahí está. Y de nuestro radio era 3 sobre raíz de 2. Entonces, si yo encuentro un punto en la esfera y calculo la distancia de ese punto al centro, me tiene que quedar 3 sobre raíz de 2. Bueno, entonces ya identificamos correctamente a nuestra superficie. Efectivamente, se trataba de una esfera. Muy bien, bueno, vamos a continuar. Los otros ejercicios son más sencillos porque si ustedes se dan cuenta, ya nos dieron la expresión factorizada. O sea, ya completaron los trinomios cuadrados perfectos. Entonces ya nos ahorraron ese trabajo. Ya no tenemos nosotros que completar nada. Ya está completado el trinomio cuadrado perfecto. Ya simplemente vamos a identificar a la superficie a partir de esa ecuación. Ok, muy bien. Perfecto, ya está. Entonces vamos a ver ahora el inciso B. Entonces en el inciso B tenemos menos x cuadrada sobre 4. Luego tenemos más 4z menos 1 al cuadrado sobre ninguna expresión. Podemos ponerle un 1 por ahí. Y luego tendríamos 6 menos y. O sea, estoy pasando el término lineal del lado derecho. ¿Hasta ahí están de acuerdo conmigo, muchachos? ¿Qué dicen? Sí, profesor. Ok, muy bien, ya está. Esa es nuestra expresión. Y entonces dicen, pues es que no me acuerdo qué tipo de cónica, perdón, qué tipo de superficie está descrita por esta expresión. Pues entonces pueden encontrar sus trazas. Entonces decimos, trazas respecto a planos paralelos al plano XY. Entonces, ¿cómo se obtienen las trazas respecto a planos paralelos al plano XY, muchachos? Se le da un valor a Z. Z igual a K. Exacto, muy bien. Entonces, ¿qué te quedaría, Luis Fernando? Si Z es igual a una constante K. Sería menos x cuadrada sobre 4 más 4 por k menos 1 al cuadrado sobre 1 igual a 6 menos y. Exacto, muy bien. Bueno, recuerden que K es un número real, entonces si a un número real le restan otro real y lo elevan al cuadrado, ¿qué les quedaría? Igual sigue siendo real. Exacto, sigue siendo un número real, muy bien. Entonces, esta expresión tendría la forma x cuadrada sobre 4 es igual a 6 menos 4 por k menos 1 al cuadrado, simplemente así, todo eso menos y. Muy bien, y entonces puedo pasar el menos 4 del lado derecho, me quedaría x cuadrada es igual a menos 4 por 6 menos 4 por k menos 1 al cuadrado, menos y. Entonces, ¿qué tipo de ecuación, qué tipo de cónica, perdón, tiene una ecuación como esta? Observen, les decía, esto es una constante, no lo olviden, es un número. Entonces, este es un número, le estoy restando otro número, pues me va a quedar un número. Entonces, si están de acuerdo conmigo, esta ecuación tiene esta forma, x menos h al cuadrado es igual a 4p por y menos k. Entonces, ¿qué tipo de cónica tiene una ecuación como esta? Parábola. Parábola, exacto. Entonces, las trazas respecto
al plano XY son parábolas. Muy bien, perfecto. Muy bien, muchachos. Muy bien. Ahora vamos a encontrar trazas respecto al plano XZ y al plano YZ. Entonces vamos a hacerlo ahora. Permítanme un momento. Pueden sustituir el valor de K o simplemente observar la ecuación y decirme, ah, pues, entonces tendrá esta forma. Ya me pueden decir. Entonces, trazas respecto al plano XZ, por ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para encontrar las trazas respecto al plano XZ? ¿Hacer qué? Ajá, Luis Fernando. Con respecto al plano XZ sería dan valores a Y. Y igual a una constante, exacto, muy bien. Entonces, ¿qué nos quedaría? Ah, pues nos quedaría menos X sobre X cuadrado sobre 4 más 4 por Z menos 1 al cuadrado sobre 1 es igual a 6 menos K. Entonces, esto es un número real. Y entonces, ¿qué cónica tiene una ecuación como esta? Z menos H al cuadrado sobre A cuadrada menos X menos K al cuadrado sobre B cuadrada igual a 1. ¿Qué cónica, perdón, tiene una ecuación como esta? Donde una variable es positiva y la otra es negativa. ¿Hipérbola? Exacto. Entonces, las trazas que se obtienen respecto al plano XZ son hipérbolas. Muy bien. Y ahora vamos a ver qué trazas se obtienen respecto al plano YZ. ¿Qué serían? ¿Cómo se obtienen las trazas respecto al plano YZ? ¿Haciendo qué? Darle valores a X. Ajá, a X, exacto. X igual a una constante. Entonces, esto de aquí me quedaría menos K cuadrada sobre 4 más 4 por Z menos 1 al cuadrado. Ah, perdón, escribí muy mal. Permítanme un momento. Z menos 1 al cuadrado sobre 1 es igual a ¿qué? A 6 menos Y. Entonces, bueno, esto al ser una constante pasa del otro lado. Entonces tenemos una variable elevada al cuadrado y la otra lineal. ¿Qué tipo de cónica tiene esa forma? Donde solo una variable está elevada al cuadrado y la otra no. ¿Qué tipo de cónica sería? Parábola. Parábola, exacto. Entonces, ¿qué superficie tiene por trazas parábolas e hipérbolas? Perdón, sí, parábolas e hipérbolas. ¿Qué tipo de superficie, perdón? ¿Qué tipo de superficie tiene por trazas, parábolas e hipérbolas, muchachos? Un paraboloide hiperbólico. Exacto, un paraboloide hiperbólico. Esta es nuestra superficie. Paraboloide hiperbólico. Muy bien, esa es nuestra superficie. Y ya también, si queremos tener más certeza, pues observamos que tenemos dos variables elevadas al cuadrado, pero una es positiva y la otra es negativa y están igualadas a la variable lineal. Entonces vamos a nuestra presentación. Y buscamos la ecuación donde dos variables estén elevadas al cuadrado, una sea positiva, la otra negativa, y que además estén igualadas a la variable lineal. Bueno, esta no es, porque aquí son dos negativas y una positiva igualadas a 1. Esa no es. Luego aquí son dos positivas, una negativa igualado a 1. Y aquí tenemos esta otra donde las dos son positivas, perdón, sí, las tres están elevadas al cuadrado, pero dos son positivas y una es negativa, por eso es que se pasó del otro lado. Y en el paraboloide hiperbólico tenemos dos elevadas al cuadrado, una positiva, otra negativa, igualadas a la variable lineal, que este es el caso que nosotros dijimos, y fue la superficie que me dijeron, paraboloide hiperbólico. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Qué dicen? Sí, profesor. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer la última ya. A partir de esa ecuación podemos decir qué tipo de superficie es, porque, ¿cómo se llama? Ya nos la dieron en forma ordinaria, o sea, ya completaron los trinomios cuadrados perfectos. Luego los completaron, entonces simplemente nosotros vamos a observar su ecuación
y vamos a poder decir qué tipo de superficie se trata. Entonces, ahora estamos en el inciso C. Ahorita les regreso si quieren a la superficie anterior, pero nada más quiero que observen que es muy sencillo decir qué tipo de superficie es el inciso C. Entonces tenemos menos x cuadrada más y menos 2 al cuadrado es igual a 4 más z más 3 al cuadrado sobre 9 igual a menos 1. Eso dice igual a menos 1. Entonces, si se dan cuenta, algunas de nuestras superficies estaban igualadas a 1. Entonces multiplico todo por menos 1 para que esté igualado a un 1. Entonces me quedaría x cuadrada menos y menos 2 al cuadrado sobre 4 menos z más 3 al cuadrado sobre 9 igual a 1. Entonces, ¿en qué tipo de superficie dos de sus variables elevadas al cuadrado son negativas y una positiva? ¿En cuál superficie de las que anotaron? Hiperboloide de 2 mantos. Hiperboloide de 2 mantos. Ajá, muy bien, exactamente. Y esa es la superficie que está descrita por esta ecuación. Hiperboloide de 2 mantos. ¿Y cuáles son las trazas que se obtienen al cortar esta superficie por planos paralelos a los planos coordenados? Sí. ¿Cuáles son las trazas que se van a obtener? Imagínense que le asignan a z el valor de una constante, entonces pasa con el 1 y será una variable positiva y la otra negativa igualadas a un número. ¿Qué tipo de cónica es esa? Una constante. Ajá, no, recuerden que estoy diciendo qué tipo de curva se obtendría al poner a z el valor de una constante, por ejemplo, k. Entonces solamente quedarían estas dos variables igualadas a una constante. Entonces, cuando una variable es positiva y la otra negativa, ¿qué tipo de cónica se forma? ¿Elipses? No. O circunferencias, ¿no? No, porque en la elipsis y circunferencia ambas variables tienen el mismo signo. Lo único que ¿Sería una cambia hipérbola? son una hipérbola, exactamente. Las trazas que se obtienen, habíamos dicho, las trazas que se obtienen en los hiperboloides de 2 mantos, recuérdenlo aquí, en los hiperboloides de 2 mantos, las trazas que se obtienen son hipérbolas. Y en algunos otros planos, elipses o circunferencias. Entonces, bueno, sí, esa respuesta que me dieron es correcta. Observen la ecuación. Son dos variables negativas y una positiva igualado a 1. Entonces, es un hiperboloide de 2 mantos. Muy bien. Perfecto. Si las identificaron correctamente, ya ven, no está tan complicado. Obviamente entiendo que les cuesta un poco de trabajo porque observo que es la primera vez que revisan este tema de superficies cuádricas. Lo importante, les decía, es que nosotros podamos compararla con las expresiones que yo les di. Y si no lo logro hacer de esa manera, también puedo hacerlo identificando sus trazas. Ya vimos que son las trazas. Entonces, a partir de las trazas o a partir de comparar su ecuación ordinaria con las que yo tengo, puedo decir qué tipo de superficie estoy analizando, qué tipo de superficie cuádrica estoy analizando. Bueno, muchachos, entonces, pues lo vamos a dejar hasta aquí. Nos veríamos el próximo martes. Ya ahora sí vamos a continuar con nuestro programa. Esta también estaba dentro del programa, pero estaba un poquito más adelante.